Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Queremos primeramente agradecer a nuestro Dios Altísimo por esta oportunidad que nos concede, el poder llegar a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de su programa Arequipa en Comunión. También saludar en esta oportunidad al reverendo Josué Ascarruz. Dios le bendiga, a la sierva Edith Asensio, a cada pastor y a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Bueno, solamente decirle que el libro de los Hechos es un libro histórico, es un libro que registra las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo y por medio de los apóstoles. Estudiar este libro realmente es una bendición muy grande, porque el Señor nos lleva al avance de la iglesia, a la extensión de la iglesia, y Dios nos da los principios para conocer qué es lo que realmente impulsó el avance de la iglesia en el primer siglo. Vamos pues a compartir entonces en este día el capítulo 5, el versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 16, aunque son 42 versículos, pero vamos a ir dando lectura hasta el versículo 16, del versículo 12 al 16. Leemos entonces la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían, dice, muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Verso 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vamos a orar en esta hora. Oramos, Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias por esta bendición, esta oportunidad que nos concedes de poder tomar este libro que nos habla, Señor, de la historia, del avance de la iglesia. Pues, Señor, queremos seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, que esta palabra sea para edificación, exhortación y consolación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también se le conoce como los Hechos del Espíritu Santo. Algo que hemos visto en este estudio es Pentecostés, es una fiesta judía, y fue en esta fiesta que se dio el derramamiento del Espíritu Santo. Este acontecimiento es importante porque el Señor le había declarado a sus apóstoles y discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quiere decir, no salgan de Jerusalén. Este era el mandato de Jesucristo, que permanezcan en Jerusalén hasta que ellos reciban poder. El Señor había declarado, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto era
un mandato de Jesucristo. Los apóstoles, obedeciendo al mandato de Cristo, estuvieron esperando la promesa en el aposento alto, y este poder descendió, y este poder trajo un cambio en la vida de los apóstoles, de los discípulos, porque vemos que a partir de allí, este poder, que era un poder para predicar, porque las evidencias de recibir el bautismo del Espíritu Santo, aquí ellos recibieron el Espíritu Santo. Las evidencias son pasión por las almas perdidas, el poder hablar en nuevas lenguas. Todo esto se dio en Pentecostés, ser testigos, pero también algo que la Biblia muestra, que también hubo poder de señales y milagros. Toda esta manifestación, todos estos acontecimientos se dieron en el libro de los Hechos. Vemos que Pentecostés es sinónimo de liberación, sinónimo de sanidad, sinónimo de milagros. Cuando revisamos el libro de los Hechos y cómo después de Pentecostés Dios comienza a obrar grandes cosas, y fue Pedro y Juan cuando van al templo a la hora de la oración, que un paralítico que estuvo por muchos años pidiendo limosna fue restaurado totalmente. Este hombre, su futuro era ese, quedar en la mendicidad y estar ahí por toda su vida. Pero vino la palabra, vino el Señor y cambió la condición de este paralítico. Para él no había esperanza, pero en el nombre de Jesús, este hombre se levantó y ahora fue restaurado completamente. ¿Qué quiere decir? Que Pentecostés trajo al Mesías. Jesucristo ya no estaba presente. Jesucristo ascendió con un cuerpo glorificado. Pero el Señor dijo, es necesario que yo me vaya y enviaré el Espíritu Santo y estará con ustedes todos los días de su vida. Fue el Espíritu Santo, los apóstoles estuvieron allí, ya no estaba Cristo, pero sabe, la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo trajo liberación, trajo bienestar al alma, al espíritu, a la mente, al cuerpo, trajo sanidad, trajo milagros. Todo esto realmente trajo como resultado que el pueblo, dice, el pueblo los alababa grandemente. Todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, el pueblo mirando todos estos acontecimientos, pues se quedaron impactados por estas señales que se estaban dando. Pues lo normal decimos, hermanos, que cuando alguien recibe bienestar en su mente, en su alma, en su cuerpo, cuando es bendecido, cuando es restaurado, estuvo enfermo, pero ahora ya no está enfermo. Estuvo en una cama, pero ahora se ha levantado. Pues estuvo paralítico, pero ahora ya no es paralítico. Lo normal, la reacción, es que eso produce gozo en nosotros. Amén. El ver que alguien ha sido restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero algo que realmente nos sorprende cuando vemos, estudiamos el libro de los Hechos, es que esto que estaba sucediendo en Jerusalén incomodaba esto a los que estaban comprometidos con el templo, con la vida espiritual, amén, los que estaban comprometidos con la ley. Estamos hablando del Sanedrín judío, del sumo sacerdote, del guarda del templo, y todos los que tenían un compromiso
amén, con las cosas de Dios. Sin embargo, esto realmente incomodó, esto trajo celo de parte de esta clase religiosa en Jerusalén. Recuerde que el Sanedrín judío, el sacerdote, ya no era nombrado, o sea, no venía de la descendencia de Aarón, sino fue el imperio de Roma quien lo nombraba. Y estaban realmente incómodos al ver todo esto. Fue ahí donde se levanta la oposición contra los apóstoles. La oposición viene. ¿Y cuál es la causa de esta oposición? Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo es la causa de esa oposición. El Sanedrín judío, los que conformaban, amén, este tribunal, los religiosos de ese tiempo, no soportaban el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús no era el Mesías. Jesús no era el Salvador. Ellos no podían concebir a Jesús como el Mesías. Así que lo rechazaron totalmente. Inclusive el Sanedrín judío fue el que sentenció a Jesús y fue el que lo juzgó. Luego el Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario. Pero vemos acá que ahora Jesús no está presente. Están los apóstoles, pero en el nombre de Jesús se están dando milagros. Están dándose manifestaciones de señales. Jesús no está, pero está el Espíritu Santo. El nombre de Jesús perdura. El nombre de Jesús está vivo. Aleluya, de tal manera que algo ha acontecido. Un paralítico ha sido restaurado, fue sanado completamente. Pedro y Juan oraron por este hombre y fue sanado. La multitud se juntó en la puerta del templo a causa de la sanidad de este paralítico, y Pedro predica su segundo sermón en ese lugar. Y Pedro dice: ustedes han matado al autor de la vida. Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que el mensaje que Pedro estaba dando era un mensaje de arrepentimiento, exaltando el nombre de Jesús. Los religiosos de ese tiempo, el sacerdote, el Sanedrín judío, se enteraron. Y ahí vamos a recordar lo que sucedió. Mire cómo empieza la oposición. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versos del 1 al 3, o al 1 al 4, dice: y hablando ellos al pueblo, dice, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, resentidos que enseñasen al templo y anunciasen en Jesús la resurrección, y los pusieron en la cárcel pública. Dice que vinieron. Mire, hermano, vinieron, dice. Vinieron, gloria a Dios, a resentidos. Resentidos de que enseñasen que Jesús había resucitado. Para ellos Jesús estaba muerto. Pero la verdad era que Jesús resucitó, y estuvo 40 días dando este mensaje. Los sacerdotes de ese tiempo pues estaban llenos de celos. No podían resistir que se siguiera predicando en el nombre de Jesús. Ahí vemos cómo empieza la persecución. Vemos que a mayor gloria, mayor es el padecimiento. A veces nosotros queremos gloria, queremos la manifestación de Dios en nuestra vida, queremos ver señales, ver milagros, pero no queremos padecimiento. El padecimiento siempre llegó. Si vemos lo que sucedió en el libro de Apocalipsis, cómo el apóstol Juan dice que está desterrado en la isla de Patmos, pero ¿por causa de qué? Por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de la palabra. Está desterrado en una isla, está preso, está en esa condición, y en esa condición padeciendo
contempló la gloria de Dios, la revelación de Apocalipsis. Pero tiene que haber padecimiento. La gloria va con el padecimiento. Vemos que muchos quisieran tener el ministerio de Pablo, quisieran tener el ministerio de los apóstoles, y hay quienes se llaman apóstoles, pero no quieren los padecimientos de los apóstoles, no quieren pasar por el sufrimiento de los apóstoles, pero sí quieren tener el ministerio de los apóstoles. Vemos que acá ellos estaban dando el mensaje. El nombre de Jesucristo es el centro de la predicación. El centro del mensaje apostólico es Jesucristo. En la predicación, en la oración por los enfermos, la palabra, el nombre de Cristo está en pie. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre en el cual Dios hará señales y milagros. Quisiéramos ya nosotros entrar al versículo número 12. Estamos hablando ahora de la persecución que se ha desatado contra los apóstoles. Hemos visto los acontecimientos como Pentecostés, el acontecimiento de señales, milagros que se están dando, pero ahora vemos la persecución que empieza ¿dónde? En Jerusalén. ¿Quiénes son los que emprenden la persecución? No fueron los romanos, no fue el imperio de Roma. Usted verá que la iglesia más adelante va a sufrir persecución. Van a morir miles como mártires y Roma estará encabezando esa persecución contra la iglesia. Y son varios emperadores que se levantarán contra la iglesia. Pero ¿dónde empieza la persecución? En Jerusalén. ¿Quiénes son los que inician la persecución contra la iglesia? Fueron el propio Sanedrín judío, que eran religiosos, que aparentemente tenían un compromiso con la ley de Dios, con la palabra, pero ellos inician la persecución. Dice el versículo número 12, vamos a leer, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, Cristo no estaba, pero los milagros seguían. Porque lo que dice aquí es, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre el pueblo. Las señales y los milagros continuaban. Aquí vemos también que estas señales eran hechas en el nombre de Jesús. Se estaban dando estas señales. Quiere decir que el ministerio de los apóstoles, ese ministerio de la predicación del nombre de Jesucristo, estaba acompañado de señales. Amén. El Señor, cuando estuvo con ellos, les dio autoridad de ir y orar por los enfermos. Amén. De libertar a los endemoniados. Y sobre toda fuerza del mal, dice, nada os dañará. Aleluya. Y quebrantarán el poder del enemigo. Así que Cristo no estaba, pero el Espíritu Santo estaba. Y a través del Espíritu Santo, Cristo estaba con ellos. Aleluya. Vamos a continuar el verso 13. De la mano, dice, de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Había un temor. Algunos que estudian la Biblia suponen que el temor vino por lo que sucedió con Ananías y Zafira. Lo que sucedió con Ananías y Zafira, que murieron, y que fue Dios el que ejecutó ese juicio. Eso se conoció fuera de la iglesia. Eso salió fuera de la iglesia y era conocido por los habitantes de Jerusalén. De tal manera que de los demás, dice el verso 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Otra de las cosas que también se habla es que puede ser que
por la persecución, ya que el Sanedrín judío estaba en oposición a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo. No, dice, no se atrevían a juntarse con los apóstoles, aunque hay un gran número que sí aceptaba el mensaje y se unieron a la iglesia. Pero ¿qué dice el verso 13? Mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo los alababa grandemente. Amén. Había un testimonio. El pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo de Jerusalén. Los que no eran parte de la iglesia. Los alababa grandemente. Jesús mismo dijo, así alumbre vuestra luz a los hombres. Amén. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Esto no solamente era cuestión de milagros, de señales, sino de un testimonio que mantenía la iglesia. ¿Cuál era el testimonio que tenía la iglesia? Si recordamos lo que hemos estudiado anteriormente, es que lo que dice el capítulo 4, dice el verso número 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Bueno, el pueblo los alababa grandemente, dice, ¿por qué? Porque había un testimonio, la luz alumbraba al mundo, eran de un corazón, de un alma, eso lo dice la Biblia. Esto nos lleva a reflexionar a nosotros como iglesia, ¿no? Porque aquí está hablando de que el pueblo los alababa por la conducta de los cristianos, por las señales y milagros que se estaban dando. Así que había un pueblo aparte, claro, la iglesia era un pueblo unido. El otro pueblo era el que los alababa, o sea, la gente, amén, los que no tenían al Señor, los que estaban contemplando todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le digo? Porque somos cartas abiertas. La gente nos conoce, somos cartas abiertas. Y entonces la credibilidad está en lo que somos. Y ahí el pueblo los alababa grandemente. Pero ahora vamos a continuar. El capítulo 5, verso del 14 al 16. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, dice, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Algo sorprendente, dice. Todos eran sanados. Eran sanados, ¿qué? En el nombre de Jesús, por supuesto. No era la sombra de Pedro, sino era Cristo. Era el nombre de Jesús. Y en el verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, aumentaban más. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Y en Pentecostés, Lucas había declarado que se añadieron 3,000 personas. Ya en el segundo sermón de Pedro, cuando se dio la sanidad del paralítico, también dice que fueron 5,000 varones que se añadieron. Pero ahora ya en el capítulo 5, Lucas ya no declara la cantidad, ya no dice cuántos son. Lo que dice es que los que creían, verso 14, y el número aumentaban más y más. O sea, ya se perdió la cuenta. Algunos piensan que en este momento los que se han convertido desde que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés fueron más de 10,000 personas.
Mire la gran cosecha, más de 10,000 personas. Y los milagros se estaban dando. Milagros extraordinarios. Milagros sorprendentes porque dice que los sacaban, dice, los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. A lo menos algunos fuesen sanados por la sombra de Pedro. Así era el movimiento que se estaba dando en Jerusalén. Jerusalén era testigo de grandes milagros y señales. Jerusalén fue testigo también de la crucifixión de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo, y ahora sigue siendo testigo de los apóstoles y de los milagros. Aunque Cristo no está, los milagros seguían, las señales continuaban allá en Jerusalén. Esto realmente fue un testimonio poderoso. Gloria a Dios, porque el comentario se daba en el Sanedrín, en todas partes, que ya Jesús no estaba y que esto iba a desaparecer, se iba a esparcir. Pero vamos a ir ya al verso 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya habíamos visto, ¿no?, en el capítulo 4, que a causa del paralítico que fue sanado, el pueblo se juntó en el pórtico de Salomón, en el templo, y predicó Pedro, y se llenaron de celos, y ahora también se han llenado de celos. Ahora también están llenos de celos. ¿Por qué? Porque se está predicando el nombre de Jesús. Porque se está declarando en el nombre de Jesús. A los religiosos, a los que eran parte del Sanedrín judío, casi no les interesaban los milagros que se estaban dando. Las señales eran en aumento. Ya no fue solamente el paralítico del pórtico de Salomón. Ahora eran cientos de hombres y mujeres enfermos que estaban siendo sanados, que eran traídos de muchos lugares y todos quedaban sanos. Pero todas esas sanidades en el nombre de Jesús. Y esto les incomodó. Así que ellos no tanto decían, mira, cuántos milagros, cuántas señales. ¿No será que Jesús es el Mesías? ¿No será que aquel que se crucificó es el Mesías? ¿No será que es cumplimiento de la profecía? Viendo tantas señales y milagros, sin embargo, no creyeron. No creyeron. ¿Se da cuenta? No creyeron. Su corazón se había endurecido de tal manera que rechazaron totalmente a Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el mediador. Aquí vemos entonces la persecución se desata. La persecución viene contra los apóstoles. Vamos a ir al verso 19 y 20. Más dice, y los pusieron, claro, en la cárcel pública. Los pusieron en la cárcel pública. Les echaron mano y en la cárcel. Pero algo va a suceder, versos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de vida. Un ángel abrió las puertas de la cárcel. Y seguro que la iglesia estaba orando. Recuerde que cuando Juan y Pedro estaban compadeciendo ante el Sanedrín judío anteriormente, la iglesia oraba por ellos. Y la iglesia siguió orando por ellos, diciendo
Señor, concédeles denuedo y poder para que hablen en el nombre de Jesús y se hagan señales y milagros. La iglesia oraba. En esta persecución, están presos, la iglesia sigue orando. ¿Cuál es el resultado? Dios envía un ángel y ese ángel dice, abre las puertas de la prisión. Y los apóstoles salen, quedan libres en una forma sobrenatural. Fue la intervención de Dios. La iglesia oraba sin cesar. ¿Se da cuenta? Dice, y cuando el ángel los visita en la cárcel, ¿sabe qué le dice? Verso número 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora ustedes salgan y anuncien todas las palabras de esta vida. La misión de la iglesia es predicar. Amén. Los ángeles no predican. Los ángeles no tienen la experiencia de la redención o de la salvación. Los ángeles no pueden decir redimido soy. Los ángeles pueden expectar. Pero ¿a quién Dios le ha dado la misión? A los hombres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ellos tienen la misión de predicar. ¿Cuál era el mensaje? Cuando este ángel le abre las puertas de la prisión, vayan al templo y anuncien al pueblo las palabras de la vida. Anuncien que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Este era el ambiente en que la iglesia iba avanzando. La iglesia, amén, sufría persecución, los apóstoles sufriendo persecución, pero Dios obrando en una forma poderosa y sobrenatural. Cuando los apóstoles quedan libres, van y predican y están ahí en el pórtico de Salomón, están en el templo, están dando el mensaje. Nada los detiene, hermanos. Están predicando la palabra. Qué importante es seguir predicando esta palabra. Qué importante es hacerlo, sea que usted pasando por pruebas, por luchas, necesidad, pero el mensaje hay que transmitirlo. Ahora el verso número 21, vamos a leer al verso 24. Y habiendo oído esto, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, dice. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio o al Sanedrín y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, ellos fueron a buscar a los apóstoles a la cárcel, a la prisión, para traerlos. ¿Cuál fue la sorpresa? Verso 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, verso 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. ¿Cómo fue el milagro? El ángel abrió las puertas de la prisión, pero los guardas que cuidaban la prisión estaban ahí. Ni siquiera se dieron cuenta que la puerta se abrió y que los apóstoles salieron. ¿Cómo fue eso? No lo podemos explicar. Fue algo sobrenatural, pero salieron porque no era la hora de los apóstoles. No era el momento en que iban a morir. Ellos tenían que seguir dando el mensaje. Se da cuenta que el diablo no puede detener la obra de Dios. El diablo no puede poner un alto a la obra. Es cuando Dios lo determina. Y aquí la iglesia estaba extendiéndose. Amén. Los apóstoles seguían predicando y fueron puestos en libertad. Pero aquí dice el informe que dieron al Sanedrín judío.
los guardas estaban afuera, en pie, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, dudaban en qué terminaría todo esto. Dudaban. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sucedido esto de que puedan estar libres? Muchos dudan del poder de Dios. Hay muchos que dudan de que Dios sigue salvando, sigue libertando, sigue sanando, sigue restaurando. Pero hay quienes creen, hay quienes tienen la fe y la seguridad que el Señor no ha cambiado, es el mismo. Vamos a ir ya al verso 25 y 26. Pero viniendo uno, les dio esta noticia al Sanedrín judío. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Quiere decir que el pueblo estaba inclinándose a los apóstoles. Estamos hablando de los que no eran cristianos, de los que no eran cristianos, no eran creyentes. Pero mire el testimonio que estaban recibiendo ellos, que dijeron, estos hombres son de Dios. Estos hombres, amén, están predicando la verdad. Y Jesús es el Mesías. Así que no lo podían traer a la fuerza. Que dice que los trajeron nos trajeron no con fuerza. Pero ya vamos a ir al verso 27 y 28. Y cuando los trajeron, dice, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñen en este nombre. Y ahora, verso 28, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Claro, el Sanedrín judío había prohibido a Pedro y a Juan que anunciasen y predicasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan y los apóstoles no se callaron, siguieron predicando en el nombre de Jesús. Y sabe lo que dice el verso 28. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Quiere decirle que los apóstoles siguieron predicando. Para el Sanedrín judío, esta era otra doctrina, una nueva doctrina. Para el Sanedrín judía, una doctrina falsa. Así, ¿cuántos realmente piensan que el Evangelio es falso? Que Cristo no es el Mesías. Mire, otra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén con otra doctrina. No era otra doctrina. Era la doctrina de Jesucristo. Era la doctrina de los apóstoles. Y es la misma doctrina que predicamos nosotros. Pero Pedro va a responder. Vamos a ir al verso 29 al 32. Dice la palabra, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, dice, que no podían callarse, obedecer a Dios. Ellos le prohibieron predicar en el nombre de Jesús, pero dice, obedecemos a Dios. El Dios de nuestros padres, verso 30, levantó a Jesús, a quien vosotros mandasteis colgándole en un madero, o matasteis, ¿no? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Quién es el Dios de nuestros padres? Diciéndole a ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el mismo Dios que ha levantado a Jesús, que ha resucitado a Jesús. Ellos, como Sanedrín judío, como concilio, ellos dicen, nosotros creemos
en el Dios de Abraham, creemos en el Dios de Isaac, de Jacob, pero no en el Dios de Jesús, del Mesías. Pero aquí dice, es el Dios de nuestros padres que levantó a Jesús. Verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Jesús ya no está en la tumba. Jesús ascendió y dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. El lugar que ocupa Cristo en este momento es príncipe y salvador. Está a la diestra del Padre sobre todo principado, potestad, gobernador, sobre toda hueste espiritual, sobre todo nombre que se nombra. Ese es el lugar que ocupa Cristo en este momento. Está a la diestra del Padre. Verso 32, dice Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Pedro y los apóstoles hablan con convicción en la experiencia que ellos tienen. Amén. No dicen, me han contado, me han dicho, no, en su propia experiencia. Nosotros somos testigos de estas cosas. Verso 33, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Miren, ahí está Pedro y los apóstoles en el Sanedrín judío. Y se enfurecieron, dice, y querían matarlos. Pero sabe, hay un hombre sabio en el Sanedrín judío, en el concilio. Hay un hombre sabio llamado Gamaliel, que es parte del Sanedrín judío. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento, ¿a quién? A los apóstoles. Que los sacasen fuera por un momento. Luego Gamaliel dijo a los del concilio, al Sanedrín judío, verso 35 y 36. Luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que veis, dice, lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Vean bien lo que van a hacer con estos hombres, dice. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Teudas decía que era alguien, reunió a 400 hombres y seguían a Teudas en una rebelión. Pero ¿qué dice Gamaliel? Pero Teudas murió y todos los que le obedecían a Teudas se dispersaron y fueron reducidos a nada. Así que los que siguieron a Teudas ya no lo siguieron. Y luego Gamaliel pone otro ejemplo. Verso 37. Y después de este se levantó Judas el Galileo, otro líder, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo que pereció con él. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados. O sea, Judas Galileo murió también, y los que seguían a Judas Galileo también se dispersaron. Quiere decir que Teudas y Judas Galileo fueron que emprendieron rebeliones y se levantaron y le siguieron mucha gente. Los dos murieron y se terminó todo. Se esparcieron. Pero vamos a ver ahora en el verso 38 y 39. Y ahora os digo, son palabras de Gamaliel, un doctor en la ley, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, se va a acabar. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez, hallados luchando contra Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Mire las palabras sabias de Gamaliel.
si este consejo, esta obra es de Dios, no se va a desvanecer. Aleluya, amén. O sea, no se va a acabar si esta obra o este consejo es de Dios. O sea, todo lo que está sucediendo, la predicación de los apóstoles, milagros y señales en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, si todo ese movimiento es de Dios, no se va a acabar. Como Teudas, que se acabó, como Judas Galileo, que se dispersaron. Le está diciendo, mas si es de Dios esto, no lo podréis destruir, dice. Amén. Ahora, si este consejo, esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Si es de los hombres, se va a destruir, se va a acabar. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. ¿Son palabras de quién? De Gamaliel. Verso número 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días, verso 42, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Siguieron predicando ante las amenazas del Sanedrín judío. Pero ahí rescatamos las palabras de Gamaliel. Amén. Si esta obra y este consejo no es de Dios, se va a destruir. Pero si este consejo, esta obra es de Dios, no la podréis destruir. Y la iglesia ha sobrevivido grandes persecuciones. En 2000 años de historia, la iglesia no ha desaparecido. La iglesia ha permanecido. Podemos decir que esta obra y este consejo es de Dios, porque no ha podido ser destruida por los hombres. Ha permanecido. La sangre de los mártires es la semilla de los que vinieron por delante, los que se convirtieron. Pero miles, millones murieron. Pero vemos que la iglesia continuó, siguió avanzando. La persecución no pudo detener la iglesia. No pudo detener a los apóstoles. Los momentos más difíciles en la vida nuestra no pueden detener el avance. No podemos estancarnos, tenemos que seguir avanzando, creciendo, seguir adelante. Así que siempre hubo persecución, siempre hubo momentos difíciles, pero que a mayor padecimiento, mayor será la gloria de Dios. Vamos a elevar una oración después de haber compartido estos versículos del capítulo 5. Vamos a orar. Amén, oramos entonces. Padre amado, gracias te damos por esta palabra, esta enseñanza que tú nos muestras, nos compartes. Hemos entendido en esta hora que siempre vendrá la oposición, siempre vendrá la persecución, siempre vendrá, pero también vendrá la salida, vendrá, Señor, tu respaldo, tu favor. Oh Dios mío, te damos gracias, y aunque venga todo ataque, aunque vengan las legiones del enemigo a atacar la iglesia, sin embargo, Señor, tú obrarás, tú muestras a través de tu palabra que tú diste liberación, que la palabra no pudo quedar presa. La palabra siguió corriendo en medio de grande oposición, en medio de obstáculos. Que tu palabra siga predicándose, que la palabra siga corriendo por los medios de comunicación, por las redes sociales,
que este mensaje siga adelante. Oh Dios mío, danos esa unción, danos ese poder. Señor, bendícenos en esta hora. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, quienes nos han escuchado. Que tu palabra siga obrando y transformando, porque el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús puede traer grandes cosas, puede producir milagros, señales y transformación en el alma. Gracias, dale al Señor, dígale gracias Dios, gracias Señor por esta palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. Amén, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos concede, compartir la historia de la iglesia, el libro de los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles. Dios le bendiga. Continuaremos en nuestro próximo programa, pero antes también vamos a pasar esta parte de las peticiones y de la oración que usted ha presentado. Amén. Dios me lo bendiga mucho.